Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Te pregunto a vos, te pregunto al televidente. Por ejemplo, ¿cómo se llama el diputado que te representa en tu circunscripción? ¿Sabes? No, ni idea. Bueno, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina Sí. y el panorama está bastante confuso. Hablemos un poquito del voto nulo, voto en blanco. Los partidos políticos son el reflejo de la sociedad. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por su sintonía y por estar siempre pendiente a nuestros programas. Hoy estaremos hablando sobre un tema que está en boca de todo el mundo. ¿Qué hago con mi voto? Estaremos analizando las distintas posturas que existen hasta el momento y ojalá esto lo ayude a usted a tomar una buena decisión porque ya se acercan las elecciones 2015 en Guatemala. Amigas y amigos, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar este programa empezando por poner las bases de alguna manera. Nos hemos dado la tarea de tratar de entender bien de qué se trata esto, de ser parte y ser partícipes activos de la política de nuestro país. Y para empezar a hablar un poquito de esto, me da mucho gusto recibir en nuestro programa al licenciado Marcelo Colucci. Ya ha estado con nosotros anteriormente, además de psicólogo, filósofo y otros menesteres. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Tuti. Gracias por acompañarnos. Yo creo que es importante como entender, porque a veces decimos, no, la democracia, y a veces no tenemos muy claro qué es esto de la democracia. Vivimos en democracia en Guatemala, Marcelo. Bueno, es cierto, es difícil tenerlo claro esto, porque es un concepto tan evanescente, tan difícil. Sí. Da para todo, porque en nombre de la democracia se han hecho y se siguen haciendo cualquier cosa. En todos lados. En todos lados, por Sí. supuesto, se dan golpes de Estado en nombre de la democracia, se invaden países en nombre de la democracia, o sea que es un concepto problemático, que si uno quiere ser estricto y ver etimológicamente lo que significa es gobierno del pueblo. Ahora bien, ¿se cumple esto? ¿Hasta qué punto? ¿En qué medida? ¿Qué habría que hacer para que eso sea una realidad concreta? El esquema que nosotros tenemos de los tres poderes, etcétera, es lo que ayudaría a que viviéramos en democracia, Marcelo. Sí, habría que poner algo más todavía. Cuando uno dice política, uno piensa en general, y ahora estamos en el plena fiebre política, Así es. porque hay elecciones. Ahora bien, yo creo que ahí justamente hay que darle una vuelta más de tuerca al asunto. Uno piensa en política en general, en este sistema democrático tripartito, donde cada cierto tiempo se vota, se pone se deposita un sufragio y con eso se supone que uno elige a nuestros representantes, Sí. que son los que luego gobiernan. Bueno, eso es correcto, claro, pero creo que falta algo más todavía, porque esa es una democracia representativa, es la que tenemos. Lo que pasa es que eso da lugar a una serie de, no sé si decir incongruencias, pero debilidades, ¿cierto? La gente realmente manda con su voto o falta algo más todavía. Yo a veces pregunto a los alumnos, por ejemplo, te pregunto a vos, te pregunto al televidente, por ejemplo, ¿cómo se llama el diputado que te representa en tu circunscripción? ¿Sabes? No, ni idea. ¿Cuántas veces te visitó este año y debatieron juntos? Que yo sepa, ninguna. Ninguna. Entonces pregunté que cada televidente se lo pregunte eso. Entonces, está muy bien este sistema representativo, pero como que... ¿Nos representa realmente? Nos representa del todo. Entonces, democracia, por eso digo, es un concepto, como estos conceptos de la política, de la sociopolítica, estos conceptos tan amplios que dicen todo libertad. Claro, y hay que problematizarlos. Democracia es uno de ellos, ¿no es cierto? Porque, insisto, en su nombre se hacen cualquier cosa, se mata a un presidente en nombre de la democracia. No ha pasado en Guatemala, ha pasado en otras partes del mundo. Pero digo, esa es un poco la idea, digamos, inicial, ¿no es cierto? Como que aún estamos no indecisos, como confusos dentro de ese mismo concepto que es lo que estamos buscando, porque si bien estamos confundidos en cuanto a quién vamos a votar en estas próximas elecciones, no digamos cuál es ese país que queremos ver. Podemos tener ideas de para este lado me gustaría que se manejara así el país, para la salud me gustaría que se manejara así el país, pero puedes tú pensar todo lo contrario a lo que yo opino y entonces no estamos ni tú ni yo representados en lo que se está haciendo en el gobierno.
Exactamente. Vos lo decís bien claro, hablas de salud, hablas de educación, los problemas básicos de la gente, ¿no es cierto? Ingreso, seguridad, son los problemas reales de la gente de todos los días, ¿no es cierto? Más allá de los divertimentos, que también son importantes, hablar de fútbol, pero estas cosas son básicas, porque gracias a esto vivimos, claro. Vivimos bien o vivimos mal, ¿no? Uno entiende a veces la política como esto, el periodo anterior a las elecciones, todo el mundo se moviliza, hablamos de esto, las ciudades y el campo se inunda de propaganda, estamos en este fervor, pasa eso y se termina la política. Y a todos se nos olvidó. Y justamente ahí, la política debería ser justamente eso, preocuparse día a día, preocuparse, tomar parte, hacer algo, salir a la calle, no sé, algo, hablar del tema, no esperar solamente que el representante nuestro, que no sabemos quién es, claro. Porque pregúntese cada televidente, el alcalde de su comunidad, ¿cuántas veces citó a un cabildo abierto para hablar de X tema y decidir? Eso no pasa. ¿De qué manera está organizada su colonia, que tenga relación con la municipalidad, que tenga relación con diferentes organismos? ¿Podríamos hacer algún tipo de comparación? Entiendo que está difuso este término de democracia cuando se ha utilizado mal el título, digamos, en diferentes partes del mundo, no solamente en Guatemala, pero no digamos también en nuestro país, de cómo debería ser, por ejemplo, qué sistema de salud, ya que también lo estábamos mencionando, funciona bien versus cómo nosotros lo estamos viviendo. Son problemas cruciales, son problemas tan complicados. Lo que sí uno ve, que la población tendría que estar más, deberíamos, todos me incluyo, tenemos que estar más en el día a día de estas cosas, no solamente con el voto, que es importante, vital, eso es un acto de ciudadanía, hay que hacerlo, por supuesto, aunque sea difícil elegir por quién, bueno, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y el panorama está bastante confuso, ¿no es cierto? Pero política tiene que ser más que ir una vez cada 4 años a depositar el voto. Claro. Tiene que ser involucrarse todos los días, discutir estas cosas, obligar a las autoridades que discutan con la población, auditoría social. El asunto es que no sabemos de qué manera los obligamos. Bueno, esto que está pasando, que ha pasado estos últimos meses, creo que es un buen ejercicio. Las manifestaciones. Claro, por lo menos sentirse que somos parte, que si uno toma la palabra... Presionamos un poco. Presionamos un poco. Eso es hacer política, también votar. Claro. Hacer política, ¿qué significa política en definitiva? Esto viene sin ponernos en exquisitos filólogos, pero bueno, viene del griego polis, ciudad-estado, la sociedad, ¿cierto? El que está en la polis es político, porque participa de eso. El ciudadano es el que está en la civitas, que es lo mismo que polis, la sociedad organizada. Todos somos parte de eso. Si se nos pregunta cada tanto tiempo, ¿por quién quiere votar? ¿Por A o B? Hasta uno puede creerse que eso, ahí, solamente con eso, se termina la participación. Participación debe ser más grande. Si somos sujetos políticos, tenemos que obligar, hacernos escuchar, hacer que realmente el que nos represente de verdad. Por eso yo creo que esto que está pasando, que ha pasado últimamente, es un buen ejercicio, es una lección realmente de participación ciudadana. Hacia eso debemos apuntar. Y esto no quiere decir violencia, no significa esto, porque a veces se puede malinterpretar. Eso es ciudadanía, participar de verdad en los asuntos que nos conciernen, ¿no? En la construcción de ese país que queremos. Marcelo, yo te quiero agradecer estar hoy con nosotros. Yo sé que esos temas dan para platicar muchísimo. Hoy estamos arrancando con estos conceptos básicos, si usted lo quiere ver de esta manera, y vamos a desarrollar también un poquito el tema alrededor del voto. ¿Qué voy a hacer con mi voto? ¿Y ahora qué hago con mi voto? Es lo que todos nos preguntamos en estos días. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos. Al volver. Nosotros como ciudadanos hemos perdido el sentido del valor del voto. Hablemos un poquito del voto nulo, voto en blanco. Porque mejor le voy a dar al que va al segundo y tercero en las encuestas para que pueda pasar y este sí tenga algunas posibilidades.